Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy quería hablarte de un concepto que es la Matrix. Si estás en el desarrollo personal, o vistes en su momento la película, o has leído, o alguna vez has comentado, posiblemente te suene. Pero yo sobre todo me voy a centrar en cómo este concepto de Matrix nos puede ayudar a nosotros, primero, a descubrir que a lo mejor lo que nosotros damos por hecho no es tan firme como creíamos y que, sobre todo internamente, nosotros, nuestra Matrix, hemos creado una Matrix interna, la que yo llamo Matrix interna, y que no eres tú, sino que pueden ser pensamientos o maneras de percibir el mundo que no sean genuinamente tuyas, sino que sean implantados. Y no estoy hablando de conspiracionistas que te han implantado algo, sino es cómo nuestro cerebro funciona. En la PNL se dice el mapa no es el territorio. Más adelante te lo explico mejor. Así que quédate y te voy a contar cómo fue mi proceso a través de, sobre todo, la película Matrix, que es fácil que la hayamos visto y me puede dar pie para darte guías de cómo fue mi proceso para descubrir la Matrix, y de un par de libros que a mí me ayudaron mucho. Lo primero es que la realidad no es tal cual. Nosotros con nuestros sentidos no somos capaces de detectar la realidad al 100%. Hay muchos colores que no vemos. La gama ultravioleta, que los insectos ven. Ya nosotros estamos limitados por nuestros sentidos. Por ejemplo, hay un silbato que los perros lo escuchan, tú no. Tú puedes estar soplando el silbato y yo al lado y no percibir absolutamente nada. O sea que ya estamos limitados. Y hay una segunda limitación que es por el hecho de haber nacido en un sitio. En la película se supone que los humanos nacían en una matrix en la cual ellos no percibían el mundo real, sino que lo percibían como si tuviéramos lo que ahora serían unas gafas de realidad virtual. Entonces no lo percibes el mundo como es. Y lo que tú has estado viendo toda tu vida se debe a que has nacido en un país concreto, en una familia concreta, un lenguaje concreto. El lenguaje hace mucho a la cómo conforma el cerebro. Si tú hubieras nacido en otro país, con otra cultura, verías las cosas diferentes, entenderías las cosas diferentes. Por ejemplo, el dinero lo puedes percibir totalmente diferente si naces en un país como puede ser Estados Unidos, a si naces en un país en la África subsahariana con una renta muy baja. Cómo percibes el mundo, cómo percibes las relaciones sociales, cómo percibes la pareja, cómo percibes la familia, cómo te percibes incluso a ti mismo. Cambia mucho. Así que cuando tú piensas que yo veo el mundo así y el mundo es así, realmente si tú vivieras en otro país o fueras de otro, o hubieras nacido tú mismo en otro sitio, lo percibirías seguramente diferente, tendrías una idea diferente respecto al mundo y respecto a ti. Así que en PNL se dice que el mapa no es el territorio, el mapa es lo que tú ves o lo que tú crees que es el mundo, pero realmente no es la realidad. Yo puedo percibir que la familia debe de ser de determinada manera y tú puedes percibir que puede ser de otra. Así que lo primero es la realidad que tú ves desde físicamente con nuestros sentidos es diferente, pero la mental es también diferente. Y sobre todo, la autoimagen. Todos nos hemos hecho una autoimagen basada en qué? En el mundo en que vives, en los medios de comunicación. Continuamente nos están enviando mensajes, estamos desde pequeños, estamos continuamente recibiendo mensajes. Yo lo que percibí desde muy pequeño era que recibía unos mensajes, pero era como no me valía. Por ejemplo, los chicos tenían que jugar al fútbol. Pues a mí no ha sido una cosa que me gustara. Jugaba al baloncesto porque me gustaba más. Siempre me han gustado cosas que no le gustaba a la mayoría. Cuando a nadie le gustaban las MMA, pues a mí me gustaban. Hace muchos años que las descubrí. Entonces hay veces que no nos damos cuenta, pero estamos continuamente percibiendo esos mensajes de qué supuestamente tienes que hacer y qué supuestamente tienes que ver. Eso, por ejemplo, pasa mucho con la moda
y la autopercepción del cuerpo. Esto es un prototipo, un estándar que se repite en muchos clientes y mucha gente que conozco y en mí mismo. La imagen que tengas de tu cuerpo determina mucho la confianza que vas a tener en ti mismo. Cuando tú continuamente de la Matrix que nos rodea, que es esta sociedad, continuamente estás percibiendo que todo el mundo tiene que tener un estándar, tiene que tener un cuerpo determinado. Y sobre todo ahora magnificado con las redes sociales, que los cuerpos tienen que ser perfectos, los hombres con tableta de chocolate, las mujeres con el canalillo, etcétera. Se nos está continuamente diciendo esto es cómo deberías de ser. Y cuanto más lejos estás de eso, se produce lo que en PNL se llama quiebre. Se produce una diferencia. Se produce esto es lo que me gustaría ser, pero esto es lo que soy. Y sin darnos cuenta, Matrix, la sociedad, continuamente nos están enviando mensajes. Y hay otra cosa que es en el tiempo. Tú puedes haber nacido en el mismo país. En España hace 50 años los hombres tenían un rol muy determinado, las mujeres tenían un rol muy determinado, todos teníamos que acabar casándonos, teniendo unos hijos, tenías que ser católico. Ahora es todo lo contrario, no valen esos roles, ningún rol vale, la iglesia no vale y ahora estamos en otro rol totalmente diferente. Tenemos que hacer lo del antideconstrucción, que no me gusta nada ese concepto, porque al final, igual que antes me decían cómo debía de ser yo, ahora me dicen me tengo que deconstruir. Básicamente me están diciendo ellos me están indicando cómo tengo que ser. Nadie, nadie te puede decir cómo tú debes de ser, pensar y sentir. Pero se aprovechan de una cosa que es el sesgo de rebaño. Todos queremos encajar, estar bien con el resto de la gente que nos rodea, ser uno más. Es una cosa que nosotros tenemos implantado, digamos, es un programa que tenemos implantado. Entonces se aprovechan de eso para decirnos, esto es lo que si quieres estar en el grupo, tienes que admitir estas reglas. Por eso te decía que la Matrix, este concepto que parece tan etéreo, realmente es muy real, acaba siendo muy real. Lo que te he comentado de la autopercepción del cuerpo. Yo tenía una autopercepción del cuerpo muy marcada y muy negativa de mí. Porque en un momento dado alguien me dijo que no tenía un cuerpo bonito. ¿Cuánta gente le ha pasado eso? ¿O cuánta gente le pasa? De esto, de todas maneras, hablaré de las creencias limitantes. No quiero entrar más porque quiero después hacer otro vídeo de la película y de las creencias limitantes, porque está muy unido a esto, muy unido a esto. Otra de las cosas que yo sentí es que la sociedad llegó a un punto que me di cuenta que al final, como os decía antes, nos están enviando unos mensajes que hoy pueden ser X y mañana pueden ser Y. Hace 20 años teníamos un tema que era el cambio climático, la temperatura iba a subir, y ahora es la alarma climática. Pero el caso es que siempre nos están generando cosas para tenernos en tensión. Porque cuando estás en tensión, estás preocupado, eso baja tus vibraciones, baja tu nivel de atención hacia realmente otras cosas que para ti son más importantes. Sé que el planeta es importante, por supuesto. Tengo conciencia ecológica desde que era un adolescente. Pero no me refiero a eso. Me refiero a los mensajes que continuamente nos lanzan y cómo cuando ya tienes una edad te das cuenta que ahora, antes era una cosa, lo cambian y ahora es otro. Y antes era bueno esto, pero ahora no es. Entonces, ¿qué es bueno? La Matrix me está diciendo en cada momento lo que necesita, lo que quiere, y yo me tengo que adaptar a eso. Hay una frase en la película que es cuando Neo se despierta, digamos, lo sacan de la Matrix. Claro, le costaba usar los ojos, claro, nunca los había usado. Esa es la sensación que yo tuve, que yo he tenido muchas veces en mi vida de realmente
no estoy usando, no estoy desarrollándome todo el potencial, todas las cosas que yo puedo hacer, todas las cosas de las que yo siento que soy capaz. Pero al final me quedaba viendo montones de películas, televisión, jugando a videojuegos y me entretenía de la vida. La industria del entretenimiento, primero, se llama industria, ya tendría que darnos un toque de atención, del entretenimiento. ¿De qué te tiene que entretener? ¿De qué te quiere distraer? De la vida, de tu vida. Hay una parte y es, todos en algún momento determinado llegamos a un punto en que tienes que elegir. En la película lo simulan una escena muy icónica, pastilla roja, pastilla azul, ¿no? Pastilla azul es, sigue tu vida como hasta ahora, no te preocupes de nada. O descubre, investiga, desarróllate tú mismo. Pero este camino no es fácil. La pastilla roja es, entiendo lo que es la Matrix, pero voy a centrarme en descubrir qué es lo que realmente quiero. Eso puede ser cualquier cosa que tenga relación con el desarrollo personal. Yo en un momento dado pues empecé con el deporte, luego me formé de coaching, estaba en esa búsqueda que decía antes, ¿no? Ese despertar, buscaba algo, digo, yo siento cosas que no sé expresar, no sé cómo sacarlas adelante. Y fue cuando me formé en coaching, fue mi despertar. Fue decir, ostras, se me abrió un mundo. Y fue cuando empecé a entender parte, porque esto fue en el 2010, 2013, muchos años después de la película, ese despierta. El coaching me empezó a enseñar muchas de las cosas que os estoy diciendo ahora. Y empecé a entrelazar puntos, empecé a entrelazar por qué yo he tenido siempre el que había algo más. El que realmente me estaban haciendo una educación, que es otra parte de la Matrix, la educación. Antes te educaban para darte unos conocimientos y ahora te dan valores. ¿Qué valores te están dando? Los que los dirigentes quieren en cada momento. Y hoy serán unos, mañana serán otros. Y tú tienes que estar continuamente adaptando. Pero lo que descubrí con el desarrollo personal era que yo tenía que descubrir cuáles eran mis valores. Y lo mejor, que los valores no son inmutables y que los puedo cambiar. Hay otra de las escenas que a mí también me impactó y luego, años después, le cogí el significado. Era cuando Morfeo le enseña a Neo una simulación y de repente parte de la gente que estaba ahí se va en contra de Neo. La enseñanza es, la gente está tan apegada a la Matrix, a las creencias que nos han dicho, a lo que nos han dicho que tenemos que creer, que muchas veces cuando viene alguien de fuera y les dice, oye, es que hay otra realidad, hay otras posibilidades, es que esto que te dicen no tiene por qué ser admitido porque sí, como si fuera dogma de fe, como hace 80, 90 años la Iglesia hacía, imponía el dogma de fe y esto se tenía que hacer. Y todos teníamos que pensar igual. Y ahora en esta sociedad pasa lo mismo. Esto es dogma de fe, esto es lo que tienes que pensar. ¿Y sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que se lo cree. No ha despertado a la Matrix. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando les dices, oye, es que hay otra opción, su mente no lo entiende y te va a atacar. Se ve mucho con el tema de política. Las peleas. Yo recuerdo que tuve un compañero de trabajo que había peleado con su hermano por política, porque uno era de izquierda y otro era de derechas. Si eso existe hoy en día. Y dije, pero ¿cómo te peleas con tu hermano por política? Y es porque defendemos, porque en el momento que yo no tengo esa concepción de decir, oye, es que a lo mejor hay otra realidad, y me tengo que defender de alguien que me dice que eso es una realidad porque yo he creado mi imagen personal, lo que yo soy. Por eso te decía al principio, es que parte de lo que tú dices que eres, no eres tú, te lo han dicho.
Tú has recibido una ideología política o en un momento determinado tiraste por una. Y ya la has formado, ya ha formado parte de tu personalidad. Igual como decía antes, de la autoimagen o de una creencia limitante. Las has configurado, entonces cuando alguien te las intenta romper, muchas veces reaccionas contra esa persona. Y me pasó, y me pasa con clientes y con clientas, que cuando van rompiendo determinados esquemas mentales, van rompiendo esas creencias limitantes, muchas veces están a la defensiva. No vengo a atacarte, vengo a ayudarte. Pero para eso a veces hay que romper algo. Y luego con esto de la Matrix sí que hay un apunte que quería. Hay veces que, como dicen, cuando el sabio señala la luna, el listo mira la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Muchas veces cuando nos enseñan un concepto hay gente que dice, vale, sí, es que vivimos en una Matrix holográfica de verdad, tal cual estaba en la película, esto es una Matrix, realmente nosotros no estamos aquí. Quédate con el concepto, no te quedes con la idea o la idea clara o el concreto. Quédate con el concepto y adáptalo. Esto que me están diciendo, ¿cómo lo puedo adaptar? ¿Realmente esto que pienso yo? ¿Lo pienso yo o es que en mi familia pensaban de esta manera y yo lo he asumido? No digo que se rompas con todo, Cuidado, solo con lo que, por eso se llaman creencias limitantes, lo que te deje desarrollarte. Que eso es otra de las cosas. ¿Hay que romper con todo? No. No. Como todo, solo hay que eliminar lo que te sobra. Lo otro, si con esto funcionas, bien. Hay una de las cosas y es una mentira repetida 1000 veces pasa a ser verdad. Esto, la Matrix, la sociedad, los dirigentes, lo saben perfectamente. Y tú lo sabes cuando alguien se ha repetido muchísimas veces, yo soy tonto, no soy capaz de esto, no soy capaz de esto. Llega un momento que no eres capaz. O llega un momento cuando dicen, pues es que tienes que pensar, tienes que tener esta ideología política, porque si no, no eres buena persona. O los que piensan diferentes que son malas personas. Y cuando lo repiten 1000 veces, lo asumes como cierto. Pasa a ser un dogma, pasa a ser una verdad absoluta, inmutable. Hay una cosa aquí que a mí también me ayudó, que es otra película, El Club de la Lucha. El Club de la Lucha, sobre todo, tengo que hacer un vídeo porque la película esa me impactó mucho. Pero lo que hoy me interesa es la parte de la sociedad, lo que nos vende. Realmente nos está continuamente, las empresas nos están vendiendo una ropa para ser de determinado ámbito o parecer algo, el aparentar, ¿no? Te compras esta ropa de marca o que tu casa tiene que estar decorada con, hablaba sobre todo de una marca muy conocida de muebles y de decoración. La decoración, a través de la decoración, ¿qué estilo me viene? ¿Qué estilo soy yo? ¿Qué estilo simula más mi personalidad? Entonces, y hay una escena que a mí me caló, es que estaban los dos en un autobús y sale un modelo. Y dice, ¿ves? Nos dicen que eso es un hombre. Eso es lo que se supone que debería de ser un hombre. Pues bueno, imagínate, depilado, morenito, con six-pack, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamente nos están metiendo por los ojos ideas, conceptos, y no nos damos cuenta. Y como decía Goebbels, repetido 1000 veces, te lo acabas de creer. Y lo peor es que muchas veces no lo hacemos conscientemente, sobre todo, por ejemplo, a través de la televisión. Por eso, luego os daré algunos consejos que yo he hecho para, digamos, despegarme de la Matrix y centrarme más en mí. Consejos prácticos para que podáis, si queréis, aplicarlos y espero que os ayuden como a mí me han ayudado bastante. Pero realmente lo que a mí me hizo despertar, mi despertar, de verdad, fue cuando leí el libro de los 4 acuerdos
Y no los 4 acuerdos, que están muy bien, y la verdad es que cuando lo lees impacta mucho, sino el prólogo, sino la primera parte que él habla de un concepto que a mí me explotó la mente. Pero es un concepto que está muy relacionado con Matrix, que es, nosotros cuando nacemos somos nosotros genuinamente, 100%. Pero cuando nacemos en un sitio concreto, empiezan a, para modernizarlo, instalarnos programas. El primero es el lenguaje. Como te he dicho, el lenguaje determina. Hay lenguas que, por ejemplo, siempre se pone un ejemplo muy claro, es los esquimales tienen un montón de palabras para definir nieve, porque hay diferentes tipos de nieve, más dura, más blanda, quebradiza, etc. Nosotros, nieve. Porque ellos necesitan tener más vocabulario, porque ese es su entorno en el que tienen que sobrevivir. Así que el lenguaje ya está determinando nuestra mente, ya está programando en nuestra mente en un sentido. Por eso no somos totalmente libres. Por eso cuando te afirmaba al principio, todo lo que tú crees que piensas que tú eres, realmente mucho de eso no eres tú genuinamente. Y cuando leí eso, yo lo vi clarísimo. Pude decir que tuve casi una experiencia, incluso pude detectar, como identificarlo en un sitio del cuerpo, y esto es en PNL, cuando tú identificas un dolor, un malestar sobre todo, en una parte del cuerpo es que tu cerebro lo tiene como muy localizado, muy claro. Y es bueno porque lo puedes focalizar. Y yo me di cuenta de la cantidad de cosas que yo pensaba que eran mías y que realmente no eran mías, desde política, desde mi autoimagen, desde cómo tenía que ser mi vida, cómo tenía que afrontar, en mi caso, por ejemplo, el trabajo. Yo fui una persona muy obsesionada con el trabajo, porque me lo habían inculcado, la importancia del trabajo. El trabajo es importante, por supuesto, pero no hasta tal punto de perder la salud como me pasó a mí. Y entonces fue cuando descubrí que tenía un montón de ideas sobre mí, sobre el mundo, sobre qué es lo que tenía que hacer yo en la vida, que no eran mías, sino que me las habían impuesto y yo las había comprado. Y no pasa nada por comprarlo si lo haces conscientemente. Ahí fue cuando ya realmente pude decir que desperté. Cuando ya dije, ya tengo todo, ya sé cómo la Matrix, digamos, me influencia, cómo me está continuamente, sin yo quererlo muchas veces, influenciando y metiéndose en tu subconsciente y determinando quién soy. Y ahora llegaba la parte, ¿cómo lo cambio? Esa sería la parte de creencias limitantes, sobre todo es lo que usamos en coaching, pero eso no quiero alargarme y quiero hacerlo en otro vídeo, ¿vale? Para que no sea tan largo este. Y sí que te diría cosas que yo hice para apartarme de la Matrix. Lo primero es desde hace 10 años no me desconecté, llegué a no tener tele y simplemente pues veía pues vídeos de YouTube que me interesan, cosas que me interesaban de internet, pero dejé de enchufar la tele para divertirme, para entretenerme, que no me gusta esto de entretenerme. ¿De qué te tienes que entretener? ¿La vida? Creo que ya lo he dicho. Primero desconéctate de la tele. Los medios de comunicación actualmente no son medios de comunicación, es marketing o marketing político del partido que gobierne en ese momento o marketing de que te quieren vender algo. Hace años un directivo de una cadena, por una charla que organizamos hace mucho tiempo, le dijo, la televisión no es una televisión de contenidos, porque lo acusaban un poco de que la televisión no educaba. La televisión no educa. La televisión es un contenido para vender. Nos lo dijo así de claro. Claro, no existían, en ese momento no había los móviles que te podían grabar, etcétera, y la gente pues a veces se abría en la intimidad.
Así que cuando descubrí eso, dije, mira, la televisión se acabó. Las noticias, ¿para qué? ¿Para qué? Recuerdo hace mucho tiempo que pasó una cosa que me decían, pero que lo cuento en mi libro, en Superar la Tormenta, que lo tenéis en Amazon, aprovecho. Hubo una vez unos niños que en Filipinas que se quedaron atrapados y el mundo entero mirando por esto. Es una tragedia, por supuesto. No soy una persona insensible, pero en tu día a día, ¿de verdad eso te afecta tanto? Fue cuando choqué, para mí fue un choque. Claro que es una tragedia, por supuesto. Y las familias, el sufrimiento que habrán tenido, creo que si no recuerdo mal, al final los pudieron rescatar. Pero estuvieron días y se movilizó un montón de gente. Y, oye, y muy bien. Sí sirvió para que esa gente se movilizara, pero ¿de verdad es necesario estar continuamente machacándote con eso? Porque a lo mejor están pasando cosas parecidas más cerca, pero los medios de comunicación seleccionan lo que te dan. Y sí que te digo otra cosa, siempre van a atacar, buscar miedo o atraer cosas que atraigan tu atención. Y esto es el famoso clickbait de los vídeos de YouTube, de todas las redes sociales. Al final lo que buscan es captar tu atención o algo que te dé miedo. Porque cuando tú estás en modo o miedo o enfado, fíjate en la situación, etcétera, no estás en la disposición de abrirte, de empezar a trabajarte si estás o con miedo o tenso. La vida ya tiene muchas veces suficiente tensión y muchas veces estamos pasando dramas personales para encima añadirlos de fuera. Que al final, y esto ya sería entrar en otros temas, si es que poco cambia, poco cambia. Así que yo me desconecté de la tele, dejé de, por supuesto, ver medios de comunicación. A nivel político tengo mi ideología, pero cada vez la tengo más difusa o veo cosas concretas y por eso me desconecté. No voy a discutir con nadie por política, sobre todo si veo que está, como decía antes, en ese modo de, no, yo es que soy de izquierda, yo soy de derecha y entonces yo soy así y lo tengo que defender. Vale, estupendo. No vaya a discutir contigo por eso. No voy a dejar que tu matrix interna afecte a la mía. Mi paz vale más que si este partido ha hecho bien o este partido ha hecho mal. Puedo hablar de datos, pero no discutir. Y sobre todo que todos estos temas que ahora supuestamente nos tienen que interesar, que no te afecten. Si estás continuamente percibiendo que el mundo está fatal, que el mundo se va a morir en X años, que se nos acaba el petróleo, que todo esto, si estás todo el día percibiendo esto, eso te está afectando a nivel personal. Así que desconéctate de la tele, medios de comunicación, tómate con mucho relajo todos los temas, política, fútbol, por supuesto tienes tu equipo, ves animarlo, etcétera, pero no te cabres, no te enfades con nadie porque sea de otro equipo o porque tu equipo, bueno, si hay un pique sano, un pique de cachondeo, bueno, pues también es un poquito de sal en la vida, pero no te lo tomes tan en serio a que te llegue a afectar, como yo conozco gente que se va a la cama, que no duerme esa noche porque su equipo ha perdido. Hombre, por favor. Bueno, pues ha perdido, lo siento. Pero si la temporada que viene se volverá a jugar y volverá a jugar la siguiente y la siguiente. Así que, mira, con solo esto ya te digo que vas a tener mucha más tranquilidad y paz en tu vida. Y cambiar eso, básicamente es una dieta, por cosas que leer, cosas que te ayuden en tu desarrollo personal. Lo que tú consideres puede ser desarrollarme en finanzas, puede ser desarrollarme físicamente. Oye, pues entrenar, cómo entrenar, nutrirme bien, alimentarme bien. Todas las cosas que te ayuden. Es súper importante conocer de finanzas, conocer hacer una nómina, conocer saber que leer una nómina, entender algo de los impuestos que tenemos que pagar, aunque cada vez los hacen más complicados para que nadie los entienda, obviamente, y soy economista, así que algo sé de esto. Así que sustituye todo eso por cosas que te ayuden, o simplemente pasa tiempo con la gente, con tu gente.
gente, con tu familia, contigo mismo. Eso también es otra de las cosas que te recomiendo. Pasar tiempo contigo mismo. Dar un paseo a veces solo, sin escuchar nada. Solamente tú, música clásica sobre todo. Música clásica o que no tenga voz, para que estés tú solo con tus pensamientos. Porque necesitamos ese tiempo de reflexión. Si quieres meditar, medita. Hay gente que medita, hay gente que tal. Yo lo he descubierto que andar y escribir, pensar simplemente, a mí me ayuda a aclararme mucho. Esta ha sido mi transición. Espero no haberme alargado demasiado, pero son cosas que quiero sacar tantas cosas a veces. Espero que te ayude de corazón a trabajar la Matrix, a darte cuenta de la Matrix, y luego colgaré un vídeo de la Matrix, la película, me centraré un poco más, y de creencias limitantes, porque está muy unido a esto. Es lo que yo llamo la Matrix interna, la que hemos creado nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo, espero que estés muy bien y espero que te desconectes de la Matrix lo antes posible.